Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios. Nuestro firme fundamento se siente complacido y agradecido en que sin ustedes cada una de nuestras programaciones no se podrían hacer realidad. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a nuestro canal Aliados Sendas Antiguas, los cuales tenemos el gusto de presentar el mensaje en todo el mundo. Bienvenido a cada uno de ustedes, anfitriones, adventistas del séptimo día de la verdad presente. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Para alabar el nombre de nuestro Padre Celestial, vamos por favor a colocarnos de pie y vamos a entonar las notas del himno 173. 173. Nadie sabe la hora del día de la luz de la aurora. Observo de Dios anunciar sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Espera libre la pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. El cielo y tierra anuncian contento de Cristo su luz, advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne momento, es Él vendrá. Espera libre ya pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velan y oran con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada y con la fe reanimada, es muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, de las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Amén. Qué maravilloso es cuando se escucha con voz altiva: Él vendrá, Él vendrá. Doblemos nuestras rodillas porque en verdad Él vendrá.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Hágase tu voluntad como en el cielo, como también aquí en la tierra. Padre, el pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En esta mañana nos ponemos en tus manos como pueblo adventista del séptimo día. Doblamos nuestra rodilla con todo nuestro corazón, con toda nuestra humildad. Que tengas misericordia de este pueblo pecador. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones, Padre de la gloria. Quita todo lo humano de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Intercede por cada una de nuestras debilidades, por cada uno de nuestros pecados, y ayúdanos que cada petición lleve al trono de tu santa gracia. Tú conoces los que estamos aquí, aquellos que hemos venido y aquellos que están en casa, Padre. Intercede por nosotros y por ellos también. Por aquellos que nos hacen la guerra, Padre, intercede por ellos. Pero es cierto también que aquellos que quieren que nuestro canal sea cerrado, disciplínalos y repréndelos. Ayúdanos a ser humildes cada día, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que testifiquemos lo que tú quieres, que testifiquemos que sea tu verdad y tan solo tu verdad. Bendice todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y todo el planeta Tierra. Pero principalmente una bendición muy especial para este país, Ecuador. Bendice, Padre, el Ecuador. Bendice todos los mensajeros del mundo entero. Padre, pero de especial al Ecuador. Líbranos y protégenos de todo mal, de todas las catástrofes que vendrán sobre el mundo. Pon tu ojo sobre el Ecuador. Capacita a todos los mensajeros y misioneros de todo el mundo, pero ten misericordia de nosotros. Padre de la gloria, estamos de rodilla, un grupo pecadores empedernidos, pero sí con un corazón convertido ante tu presencia. Que tú puedas recibirnos, Padre de la gloria. Que el poder que viene desde lo alto toque el corazón de cada uno de tus hijos, aunque no lo merezcamos. Gracias te damos. Levanta nuestras rodillas mortales y capacítanos, Padre, por medio del mensaje que vamos a recibir en esta mañana. Edúcanos, perfecciónanos para tu obra. Bendice al que usará tu palabra en esta mañana. Bendice a Josué. Habla por medio de él. Quédate con nosotros, Padre, y ayúdanos. Que no sea la palabra de él, sino tu palabra. Padre, que no miremos el mensajero, sino el mensaje que transformará vida y corazón. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. El tiempo es tuyo. Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. En este día de Shabbat vamos a meditar en un tema que es muy importante para este tiempo.
que especialmente nos habla sobre el estado de los muertos y el espiritismo. Porque recordemos que en este último tiempo el espiritismo va a tener un papel protagónico en la obra del engaño. Y por eso es que debemos entender hasta dónde abarca el espiritismo. Porque comúnmente nosotros tenemos el concepto de que espiritismo es únicamente hacer un ritual o una reunión donde uno se comunica con un espíritu. O sea, normalmente tenemos el pensar que es solamente eso. Pero hoy en día vamos a ver cómo muchas de las supersticiones que tenemos nosotros hoy en día están ligadas al espiritismo. O sea, en otras palabras, están ligadas al culto de los muertos. Y muchas de las veces nosotros pueden que hayamos hecho cualquiera de estas cosas, pero por ignorancia. Porque hay muchas cosas que aparentemente son inofensivas, pero al fin y al cabo es comunicación con los espíritus malignos. Ya, este tema está principalmente basado en el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Así se titula este libro, o sea, el capítulo del conflicto de los siglos. La obra ministradora de los santos ángeles, tal como está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y preciosas para todo seguidor de Yahshua. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, que en principio fue tomada de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos de oscuridad de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Vemos hoy en día que las personas tienen comúnmente la creencia de que cuando una persona muere, no es que su existencia termine en ese momento, sino que es elevada a un plano superior. Hemos escuchado comúnmente que las personas al morir van al cielo. E inclusive sacan aquel verso bíblico en el que se habla que el cuerpo que se hace tierra otra vez y que el espíritu vuelve nuevamente a Dios. O sea, este verso bíblico se malinterpreta y muchos han llegado a creer de que los muertos están en el cielo juntamente con los ángeles sirviendo a Dios. E inclusive, como vamos a ver más adelante, algunos de estos espíritus afirman tener rangos elevados en el cielo. Y aquí viene una pregunta. Si esto fuera cierto, que los espíritus de los muertos quedan, como se dice, todavía conviviendo con los seres humanos, andando en el aire y todo, ¿acaso Dios no permitiría acaso que estos espíritus se comunicaran con nosotros para advertirnos sobre alguna cosa mala, para advertirnos sobre algún peligro? Obviamente no sería eso lo más lógico. Pero aquí vemos que lo que se ha pervertido aquí es la cuestión sobre el ministerio de los ángeles, en este aspecto, porque los ángeles son los enviados por Dios para cuidarnos. Ellos son los que nos cuidan y nos protegen aquí en la tierra, son los delegados de Dios. O sea, ellos están con nosotros siempre y cuando no entremos a lugares prohibidos o cumplamos la voluntad de Dios. O sea, mientras nosotros estemos de la mano de Dios, vamos a tener siempre a este acompañante celestial, a nuestro ángel de la guardia. Él está siempre con nosotros cuando nosotros estamos de la mano de Dios. Pero ahora el problema de esta doctrina es que nos enseña que en lugar de los ángeles son nuestros familiares que ya han fallecido los que nos acompañan. Pero como sabemos, que cuando una persona fallece lo que pasa es lo siguiente. O sea, el cuerpo, cuando obviamente se lo entierra, vuelve a ser polvo.
tal y cual como fue profetizado en el Edén. Debido al pecado, el hombre tiene que morir y su cuerpo nuevamente se hace tierra. Y ahora cuando se habla, cuando se nos menciona que el espíritu nuevamente regresa a Dios, tenemos que nuevamente ir al original, a cómo fue escrita la Biblia, que es en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra espíritu en el hebreo está escrito como ruach, y la palabra ruach tiene varios significados. Puede significar espíritu o viento, aunque para algunos eruditos de la Biblia la traducción más correcta debería ser viento. Porque si nosotros vamos a leer algunas versiones, cuando se habla de la creación del hombre, o cuando vemos en Génesis que dice el Espíritu de Dios se movía por en medio de las aguas, en algunas versiones bíblicas nos dice el viento de Dios. Vemos también que en otras versiones, en el momento de la creación del ser humano, se nos dice que sopló sobre él el aliento de vida. O sea, en otras palabras, la traducción correcta debería ser el viento que Dios ha dado vuelve nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo mencionamos como espíritu, comúnmente cometemos el error de personificar al espíritu. O sea, lo mismo que sucede en el caso de la deidad, que se ha personificado al Espíritu de Dios, también ese mismo error se comete en este asunto del estado de los muertos. Por eso, démonos cuenta aquí cómo un error nos lleva a otro. O sea, el malinterpretar la Escritura, dándole un significado que obviamente no tiene, nos trae un sinnúmero de problemas. Vemos que si nosotros personificamos al Espíritu de Dios, nosotros como seres humanos, Dios también nos ha dado un espíritu, o sea, el aliento de vida. O sea, es lo que nos hace estar vivos, respirando. Y ahora si nosotros personificamos eso, allí es que se da lugar a la doctrina de la inmortalidad del alma. Uno de los errores capitales. Y es por eso que cuando nuestro maestro estuvo aquí en la tierra y sus discípulos le preguntaron cuál sería la señal de su venida, o sea, ¿cuál fue la primera advertencia que les dio? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué se les dijo esto primero antes que todo lo demás? ¿Por qué? Porque el engaño es la base para que todos los demás errores sigan. Por ejemplo, este es uno de los principales errores, la personificación del espíritu. Y ahora vamos a ver otro asunto más. Si los muertos, como se dice, estuvieran en el cielo, ¿no creen acaso que Dios nos hubiera dejado en su palabra alguna referencia a aquello? O, por ejemplo, diciéndonos que los muertos estén adorando a Dios allá arriba en el cielo. Ahora les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo... espérense un momentito. No traje anotando el verso, disculpen. Hay un verso donde se habla en Salmos, donde se nos dice, ¿alabarán acaso los muertos a Yahvé? O sea, debemos entender esto. O sea, si Dios hiciera que los muertos, o sea, su espíritu subiera al cielo, lógicamente deberían estar adorando a Dios. Pero como sabemos, eso es claramente imposible. Ahora les invito a que, ahora sí, que busquemos en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12. Ajá. 10 al 12. Sí. Del 10 al 12. No se ha hallado
en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios la ha echado de delante de ti. Vemos aquí esta advertencia que se le hizo al pueblo de Israel y que también obviamente va para nosotros. Cuando se nos dice aquí que no habrá en ti ninguno que consulte a los muertos, y en especial en esta parte, cuando se nos dice agorero, ¿qué quiere decir agorero? Porque probablemente podemos nosotros leer el texto, pero no lo llegamos a comprender. Esta palabra quiere decir quien echa suertes. O sea, en otras palabras, aquí encontramos la prohibición sobre las prácticas que están relacionadas a mejorar nuestra suerte, en otras palabras. Aquí encontramos todas esas cosas que se hablan de la buena suerte, la mala suerte, todas esas creencias. Los amuletos, por supuesto. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que se nos hable de que existe la mala suerte y la buena suerte. Eso en ninguna parte nos dice. Y de allí encontramos varios amuletos que la gente hoy en día usa, como es la pata de conejo, el trébol de 4 hojas, la herradura, el elefante, bueno, y en fin un montón de cosas. Pero lo que la gente no sabe es que la mayoría de estos elementos que normalmente andan a cargar por ahí, en realidad son símbolos de dioses paganos. O sea, en otras palabras, nosotros vemos con malos ojos cuando se nos habla de aquellas naciones paganas que adoraban a los ídolos y a las imágenes y todo eso. Nosotros hemos de pensar que no cometemos idolatría porque no nos estamos inclinando ante una imagen. Pero díganme ustedes, ¿acaso no es lo mismo cargar un símbolo de aquel Dios? O sea, no nos inclinamos a la imagen, pero cargamos el símbolo todos los días. Comúnmente hemos visto que las personas en sus negocios ponen la herradura en los portales del negocio, ¿no? Que para que haya la buena suerte. Claro, también vemos esas ramitas de sábila con las cintitas de colores. O sea, también el crucifijo. O sea, todas estas cosas son símbolos de dioses paganos. O sea, y la adoración a dioses paganos no es solamente el hecho de inclinarse a una estatua, sino que estos dioses paganos, si nosotros vamos al estudio de, no me recuerdo el nombre, ¿cómo se llama esto? Al estudio de lo que es la cuestión de las deidades paganas, si uno va a estudiar profundamente cuál es el origen de los dioses que han adorado las diversas culturas, vamos a darnos cuenta que estas culturas adoraban a seres humanos que posteriormente fueron deificados, o sea, que se convirtieron en dioses al morir. Si vamos analizando de todos los dioses, por ejemplo, los dioses que han tenido las diversas culturas a lo largo de la historia son heredadas de otras culturas aún más antiguas. Por ejemplo, los primeros dioses paganos los encontramos en Babilonia. O sea, allí es cuando hacen su primera aparición. Exactamente vemos que antes del diluvio ya existían muchísimos dioses paganos. Pero como vemos allí, estas personas adoraban a estas imágenes que eran creación de sus propias manos. O sea, en un inicio antes del diluvio, según lo que nos cuenta el espíritu de profecía, los dioses que adoraban estas personas eran dioses que ellos habían creado con sus propias manos. Pero después del diluvio, encontramos que existió un rey que se llamó Nimrod. Si vamos a ver en la historia, Nimrod fue una figura histórica, una figura real.
Nimrod fue el rey que construyó la Torre de Babel. Después de que él murió, posteriormente, o sea, con el pasar del tiempo, su nombre fue cambiado, o sea, fue deificado y posteriormente fue conocido como Baal. Y también su esposa, Semiramis, después de que ella murió, también fue deificada y fue conocida como la reina del cielo. En este caso, que sería la diosa Astarot. Si nosotros vamos a ver la historia bíblica, repetitivamente al pueblo se le llama la atención porque hace tortas para la reina del cielo. Hemos visto que en los tiempos bíblicos, durante varias épocas, el pueblo de Israel tenía por costumbre hacer pasteles para la reina del cielo. Esta práctica era condenada, ¿por qué? Porque como hemos visto, obviamente estaban adorando a un muerto. Y el problema viene porque no están adorando específicamente a la persona que murió, sino que están adorando a los demonios. ¿Por qué? Porque vimos que cuando una persona muere, obviamente ya no tiene forma alguna de comunicarse con el mundo, con nosotros, con el mundo de los vivos, sino que su memoria queda en el olvido. Y vamos a ver cómo hoy en día, en la era moderna, todas estas prácticas se continúan, y aún por personas que dicen ser cristianas. Dentro de las iglesias se han introducido muchas de estas supersticiones. Aquí tenemos un canal de comunicación considerado como sagrado y a través del cual Satanás trabaja para lograr sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, mientras dicen estar poniendo a los vivos en comunicación con los muertos. El príncipe del mal ejerce su influencia hechizante sobre sus mentes. Satanás tiene poder para atraer entre los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas que se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Vemos que el espiritismo es un portal por medio del cual Satanás trabaja. En otras palabras, cuando nosotros tenemos alguna relación con el espiritismo, estamos abriendo portales para que estos espíritus malignos se manifiesten. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros entramos a hacer estos rituales o estas adoraciones a estos espíritus, alejamos a Dios de nuestra vida. Y como mencioné hace un momento, el ángel que nos protege ya se aleja, porque él no puede hacer nada allí, porque nosotros mismos por nuestra propia decisión estamos buscando a los espíritus malignos. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos. Es así como bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde sigue haciendo guerra a Dios, originada en el cielo y continuada en la tierra por casi 6.000 años. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas por completo al fraude y al juego de manos de los medios. Pero si bien es cierto que muchas veces el producto de trucos y fraudes se ha hecho pasar por verdaderas manifestaciones, ha habido también notables exhibiciones de poder sobrenatural. Los golpeteos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de trucos o de la astucia humana, sino que fue obra directa de los ángeles malos, quienes así introdujeron uno de los engaños ilusorios más exitosos para la destrucción de las almas. Hoy en día vemos también que personas creen
que esta cuestión del espiritismo y de las manifestaciones paranormales son solamente cosas inventadas o mentiras. Pero vemos que las manifestaciones paranormales, que hoy en día, no es coincidencia que en estos últimos tiempos, hoy en día, estas apariciones se hayan multiplicado o triplicado. Escuchamos en nuestros días, cada vez se nos ha vuelto más común oír que se aparecen espíritus, que se manifiestan con sonidos extraños en las casas, como que se escuchan pasos, y en fin, todas estas manifestaciones. No debemos tampoco ir al fanatismo y decir que no es real. No debemos irnos tampoco a ese extremo de decir que esas manifestaciones no pueden ser verídicas, porque allí también estaríamos cayendo en un error, porque nos descuidaríamos. Debemos estar nosotros siempre al pendiente de esto. Las manifestaciones paranormales son completamente reales. O sea, es totalmente posible. O sea, estas cosas de que estos seres aparecen durante la noche o en ciertos lugares, es completamente posible, y la Biblia nos dice, y por eso es que categóricamente la Biblia nos advierte y condena estos actos. Vemos también que los espíritus también dan avisos y advertencias. Dan avisos y advertencias. Voy a dar lectura de una cita que nos dice aquí. Estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus pronuncian avisos y advertencias que prueban ser correctos. Luego, a medida que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que directamente socavan la fe en las Santas Escrituras. Aquí entramos ahora a otro punto, lo que es el adivinar el futuro. El ver el futuro. Dios nos ha revelado en su palabra claramente cuál es la única forma que tenemos nosotros de saber el futuro. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Amós capítulo 3, verso 7. Aquí nuestro Padre Yahweh nos habla claramente sobre cuál es la forma que tiene el ser humano para conocer el futuro. El primero que lo tenga, que nos ayude con la lectura, por favor. Amén. No, nada hace el Adón Yahweh, sin revelar su secreto a su siervo los profetas. La Biblia aquí es clara y nos habla abiertamente de cuál es nuestra única manera de ver el futuro. O sea, si queremos saber qué es lo que viene para el porvenir, hay que orar y pedirle al Señor que nos revele sueños, ¿no? no. Vamos a entendamos bien el texto. A ver, lo que nos dice: Yahweh Elohim no hace nada sin revelar instrucciones a sus siervos, los profetas. ¿Cuáles son los profetas? La palabra de Dios. Allí está el futuro. No debemos dejarnos engañar que vamos a ver acá, en otro medio, vamos a consultar y qué vamos a ver. No. La única manera en la que Dios revela el futuro es en sus profecías. Vemos que en la Biblia se encuentra desde un inicio, desde el primer imperio que existió en la humanidad hasta el último. La Biblia revela clara y específicamente cómo sucederían las cosas. Muchos años antes de que Babilonia cayera, fue profetizado que los medos y persas conquistarían esta ciudad. En específico se habla del general Ciro. Ahí se habla que entrarían por la puerta de Babilonia. Y ahora, en aquel momento, cuando Babilonia todavía estaba en su gloria y esplendor, parecía algo completamente imposible e irrazonable.
¿Por qué? La ciudad de Babilonia tenía unas murallas inmensas. Se dice inclusive que por arriba de la muralla podían circular tranquilamente 2 carruajes jalados por 4 caballos cada uno, holgadamente. O sea, estos 2 carruajes podían circular por allí tranquilamente. O sea, esto es para que nos hagamos una idea de la grandeza de estas murallas, como eran. Y para una protección extra, la ciudad estaba rodeada por un foso. Se había desviado el río Éufrates para que corriera por la ciudad, o sea, protegiendo a la ciudad. O sea, en otras palabras, cuando las puertas de la ciudad se cerraban durante la noche, si alguien quería invadir la ciudad, no iba a poder, porque el río le estaría haciendo un obstáculo. Y ahí hicieron cocodrilos. ¿Y qué fue lo que pasó? Curiosamente, los medos y persas, unos kilómetros antes de llegar a Babilonia, ellos desviaron el curso del río. Y obviamente, cuando el agua dejó de pasar por allí, el ejército de los medos y persas pudo pasar libremente por debajo de las puertas y entrar a la ciudad de Babilonia. O sea, vemos qué maravillosa es la Biblia al darnos estas profecías. O sea, la Biblia es tan específica que inclusive nos reveló allí quién sería el conquistador de Babilonia y de qué manera sería conquistada. Lo mismo vemos en el caso de la ciudad de Tiro. O sea, Tiro era una ciudad muy rica y próspera, que durante mucho tiempo estuvo oprimiendo a Israel. Pero se profetizó de que esta ciudad sería llevada al mar. Podría parecer algo descabellado. ¿Cómo puede ser llevada una ciudad al mar? Pero algo muy interesante pasó, fue que Alejandro Magno, cuando fue a conquistar esta ciudad de Tiro, él invadió lo que correspondía a la ciudad en la costa. Pero había otra sección más de la ciudad que quedaba en una isla. Esta isla estaba fuertemente amurallada y protegida. Y Alejandro Magno, al no poseer una flota naval, no tenía una flota de guerra, entonces lo que hizo fue tomar a la ciudad de Tiro, la que se encontraba allí en la costa, demolieron toda la ciudad y con esos restos hicieron un camino para llegar hasta hasta la isla de Tiro. En otras palabras, la ciudad de Tiro quedó completamente vacía, o sea, barrida, destruida, y nunca más volvió a ser habitada, tal y cual como lo dice la profecía. Y hasta hoy en día podemos encontrar en aquel lugar que después de muchos siglos, inclusive los pescadores usan este lugar para tender sus redes. Y lo mismo fue profetizado en la Biblia. Claramente se dijo que la ciudad sería llevada al mar o sería lanzada al mar, como en esas palabras lo dice, y que el espacio que dejaría sería tendedero de redes. Vemos lo maravilloso que es la profecía bíblica. Esta es la única manera certificada que tenemos como seres humanos de ver el futuro. Así, de esta manera, tal y cual como está detallado lo que ya pasó, de esa misma manera encontramos lo que sobreviene para nuestro futuro. Cómo se terminará este mundo y quiénes se salvarán y qué tenemos que hacer para salvarnos. O sea, todo esto se encuentra explicado en la palabra de Dios. Pero hoy en día podemos claramente en la sociedad de nuestros días palpar que ha habido un auge en esta cuestión del futuro. Y no es por medio de la Biblia, sino que ahora el futuro se averigua por otros medios. Hoy en día es muy conocido lo de las cartas del tarot, donde las personas van donde una persona que tiene estos conocimientos y le consulta. Y las personas creen que lo que está allí es verdadero, porque en muchos de los casos, no hay que negarlo tampoco, esas predicciones se cumplen. Pero esto no quiere decir que estos medios de ver el futuro son auténticos. Recordemos que Satanás también tiene sus planes.
Y obviamente Él revela allí lo que Él quiere hacer, lo que Él planea hacer. Y si se cumple, o sea, Él hace todo lo posible para que eso se cumpla. Para que las personas tomen como verdadero este conocimiento superior, algunos le llaman. Pero vemos que hay mucho peligro en este supuesto conocimiento superior. Porque es el mismo paganismo con el que Satanás engañó a las naciones en el pasado. Es ese mismo paganismo, solo que ahora con un nuevo disfraz. Inclusive vamos a ver cómo se ha metido dentro de las iglesias. Les invito ahora a que busquemos en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versos del 2 al 5. Aquí vamos a ver la primera vez en la que el espiritismo se hizo presente en la humanidad. Quien lo tenga, por favor, ayúdenos con la lectura. Génesis capítulo 3, versos del 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos el primer sermón espiritista de la historia. ¿Qué es lo que le había dicho Dios al hombre cuando lo creó y le entregó el huerto? Se le dijo categóricamente que no comiera de este árbol. Se le dijo que no comiera de este árbol porque si no perdería su vida. Perdería su vida, pero debemos entender que cuando se le dijo que perdería su vida, no es que iba a ser algo inmediato, que en el momento iba a caer muerto. O sea, esto sería a largo plazo. Porque si hacemos un análisis, el envejecimiento que trajo consigo el pecado es la muerte. Porque a medida que el ser humano va pasando los años, va degradándose. O sea, en otras palabras, el envejecimiento es una muerte lenta. ¿Por qué? Desde el punto de vista médico, vemos que las células van muriendo, van perdiendo su capacidad. O sea, se va debilitando el corazón, el sistema circulatorio, los pulmones, los huesos. O sea, todo se va debilitando para finalmente el cuerpo del ser humano deja de funcionar y se descompone en la tierra. O sea, esto es lo que traía la consecuencia, lo que trajo el pecado a nosotros como seres humanos, es la consecuencia que nos trajo. Algo interesante que cabe destacar aquí fue que a Adán y Eva se les prometió un conocimiento superior. ¿Qué les dijo? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. ¿No nos suena acaso esto conocido? Vemos que aquellas personas que creen en estos medios espiritistas creen que tienen un conocimiento superior, o sea que están elevados por sobre las demás personas. Pueden saber el futuro. Claro, pueden saber el futuro. Por ejemplo, si usted entra al internet, puede encontrar un montón de cursos sobre cómo aprender a manejar este tipo de cosas. Y allí se habla sobre la elevación de la mente a un plano superior, donde tenemos varios niveles y que podemos llegar a hablar con seres de otras dimensiones. Este es uno de los disfraces con el que Satanás actúa. Otro disfraz también es lo del fenómeno ovni o de los extraterrestres, que hoy en día se ha tenido un gran alcance entre muchas personas, que dicen que los extraterrestres aparecen y le comunican mensajes o se los llevan, independientemente de que si se los llevan o no. Lo que se presenta ante estas personas son demonios
que se manifiestan y les dan ciertos mensajes. Vemos, por ejemplo, si usted investiga más a fondo, hay personas que en caso de estos avistamientos, de estos seres supuestamente de otros mundos, seres extraterrestres, cuando se les habla con frases como la sangre de Cristo tiene poder y cosas así por el estilo, sorprendentemente estos seres huyen, espantados. Dígame, si fueran seres superiores a nosotros con una mayor inteligencia, ¿por qué tienen que huir al escuchar esto? Hay dos hermanos que dicen que los otros planetas, si nuestro planeta no ha sido contaminado con el pecado, entonces no puede venir a una tierra llena de pecado. Incluso yo veía que daba testimonio supuestamente una chica que había tenido un contacto con un extraterrestre, que incluso había tenido relaciones íntimas, que había estado con ese extraterrestre. O sea, todas esas cosas son posibles, no son posibles. O sea, son cosas realmente, como dice, son cosas malas que se presentan porque usted cree en eso y de hecho, como usted cree, va a suceder eso y ello lo va a tener por real. Claro. Son extraterrestres. Claro, y vemos que, aunque parezca mentira, en esto de los extraterrestres hay una verdad. Porque la Biblia y el espíritu de profecía nos confirman de que hay otros mundos, con seres que viven allí. No se nos dice ni se nos describe específicamente cómo son o qué son, pero sí se nos habla de esto. Y Satanás se coge de esta verdad para él fabricar una mentira. Vemos lo que cogió en el jardín del Edén. ¿Cómo comenzó? Primeramente le dijo lo que Dios había dicho, o sea, nuevamente le repitió a Eva las palabras que Dios le había dicho. Lo que Dios les había dicho de que no comieran del fruto de ese árbol. Pero después de que metió la verdad, ahí metió la mentira. O sea, ahí junto. La estrategia del diablo, ¿cuál es? Es usar, se podría decir, un 50% de verdad y un 50% de mentira. Queda confundida la persona. Claro, para confundir a la mente y hacer que las personas tomen la mentira como verdad. Estas personas pasan por alto el testimonio de las Santas Escrituras respecto a los milagros obrados por Satanás y sus agentes. Fue mediante la ayuda de Satanás que los magos de Faraón fueron capacitados para replicar falsamente la acción de Dios. Pablo declara que antes de la segunda venida de Yahshua habrá manifestaciones similares del poder satánico. La venida del Adón debe ser precedida de la operación de Satanás con tanto poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Vemos que la segunda venida tiene por característica algo que le antecede, algo que le precede. Y esto sería el espiritismo, que como vemos hoy en día, ha tenido un gran auge, como nunca se había visto. Pero debemos tener en cuenta que aunque parezca que estas cosas tienen un poder ilimitado, este poder tiene un límite. Y Dios permite todo este tipo de manifestaciones. Les invito a que busquemos en Apocalipsis capítulo 13, versos del 13 al 14. Capítulo 14, del 13 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versos del 13 al 14. Verso 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 13:14. Gracias. Lo que podemos entender de este texto es que en los últimos días habrá muchas personas afirmando tener ciertos poderes. No debemos caer en el error, como mencioné hace un momento, de que estas cosas no son reales. Obviamente Dios va a permitir y les concederá cierto poder a estas personas para que hagan estos actos. O sea, Dios permite, ¿para qué? Para que podamos distinguir entre su carácter y el carácter de Satanás. Aquí vemos una gran distinción. Y como prueba de que, por ejemplo, que los demonios, aunque son demonios y tienen poder, ellos no pueden actuar por sí solos. No pueden hacer lo que ellos quieren. Les invito a que busquemos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 29 hasta el 32. Mateo capítulo 8, versos del 29 al 32. Amén. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, hijo de Elohim? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Había allí a cierta distancia un gran rebaño de cerdos comiendo, y le suplicaban los demonios: si no nos echas, mándanos al rebaño de cerdos. Él les dijo: vayan. Saliendo ellos, se fueron a los cerdos, y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Todos nosotros recordamos esta historia, pero vemos aquí este detalle importante. Cuando Yahshua les ordenó salir de los hombres endemoniados, cuando les ordenó salir del cuerpo de este hombre, ¿qué hicieron ellos? Le rogaron y le pidieron permiso. Le suplicaron que les permitiera entrar a los cerdos. En otras palabras, en estos últimos días, nuestro Padre Celestial permite que ellos actúen. No debemos caer en el error de pensar que ellos de por sí hacen lo que quieren o tienen el control. Dios les permite que actúen. Y ahora vamos a dar lectura de otra de las formas con las que el enemigo se manifiesta por el espiritismo. A las personas cultas y refinadas se les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más refinados e intelectualistas, y es así como consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritualismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de arriba, sino antes es cosa terrenal, sensual y diabólica. Esto, sin embargo, es encubierto por el gran seductor, cuando el encubrimiento es lo que mejor se ajusta a sus propósitos. Lo que podemos entender de este texto, o sea, de lo que dimos lectura aquí del conflicto de los siglos, vemos que el diablo presenta el espiritismo de diversas maneras, no es de una única forma. Por ejemplo, aquí lo que nos habla, a las personas cultas e intelectuales, ¿de qué forma se les presenta? Se les presenta como algo agradable a su parecer. Como mencioné hace un momento, se les presenta como un conocimiento superior. Hoy en día vemos comúnmente la frase de el despertar de la mente o el despertar del tercer ojo, como le llaman algunos. O sea, ¿qué quiere decir esta cosa de el despertar de aquel tercer ojo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, según lo que estas personas plantean, es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos directamente con seres de otras dimensiones, con nuestra mente.
Vemos esto en el gnosticismo y en muchas otras ramas del espiritismo. Esta gente lleva un estudio de ciertas cosas diabólicas y según ellos, por medio de aquel estudio, alcanzan esa capacidad de poder tener la comunicación con estos seres tridimensionales. Tengamos mucho cuidado con esto, porque hoy en día con disfraz de rectitud eso se ha metido en la iglesia, en las diversas iglesias. Por ejemplo, vamos a ver aquí una costumbre que tiene muchos siglos, que es referente con el uso de la sal. Hemos escuchado nosotros que la sal, dicen unos que es de mala suerte, otros que es para purificar, pero vamos a ver que esto tiene un contexto pagano, o sea, tiene un origen pagano y comúnmente esto la gente no lo conoce. Sabemos nosotros que comúnmente en las iglesias católicas, por ejemplo, se tiene la costumbre, o se tenía, de echar agua con sal a las campanas para bendecirlas, o por lo contrario para bendecir las casas. En algunos lugares de España, por ejemplo, se tiene esta tradición de echar agua con sal a las viviendas o a las personas para bendecirlas. Pero vemos que también los romanos usaban la sal, no únicamente para comer como algo en el ámbito gastronómico, no era solamente para eso. Ellos creían que la sal tenía un vínculo especial con el mundo de los espíritus. ¿Y qué hacían estas personas? Comúnmente, según lo que se habla, era que estas personas, los romanos, usaban la sal para alejar la negatividad. No sé si hemos escuchado hoy en día eso, que la sal es para alejar la negatividad. Ellos lo hacían de la siguiente manera, o sea, si se les regaba, llegaba el caso en el que se les regaba sal, ellos lo que hacían era echarse un poco de sal a sí mismos para protegerse de la maldad. Sí, en otras palabras, eso hacían. O sea, se echaban la sal para, según ellos, protegerse. Voy a dar lectura del texto que dice acá. Esto no es de un libro, es de otra fuente histórica. La sal era el valor del imperio romano. De allí la palabra salario, porque con sal pagabas un trabajo. La importancia era tal que si alguien derramaba un poco de sal, era una catástrofe para él. Para contrarrestar la maldición que habría de echarse un poco de sal por encima del hombro. Esta superstición ha llegado hasta nuestros días. También es muy común escuchar a la gente que si se quiebra un cristal puede traernos mala suerte. Esto también igual desciende del paganismo o de los gatos negros, o sea, todas aquellas cosas, todo eso tiene una misma connotación pagana. O cruzar los dedos, bueno, en fin, un montón de cosas que están ligadas al paganismo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el usar el anillo de matrimonio. Hoy en día nosotros lo vemos que las parejas lo usan como un símbolo de amor o un símbolo de su fidelidad, en otras palabras. Sí, un símbolo de la fidelidad. Pero esto lo usaban las culturas paganas para sellar un mero compromiso o un contrato formal. O sea, en otras palabras, las culturas antiguas consideraban al matrimonio como una cosa vana, o sea, como algo a la ligera. Como un contrato cualquiera. Como un contrato, como usted ir y firmar un contrato con una empresa, con una entidad o con una persona. O sea, en otras palabras, así era como ellos lo consideraban. Un ejemplo de esto lo vemos en la cultura egipcia. Por ejemplo, en aquella cultura, si dos personas querían vivir juntos, querían formar una familia, no tenían que hacer ni siquiera una ceremonia. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Tomar sus cosas e ir a vivir a la casa del otro. Y se sellaba el contrato con un anillo.
Cada persona iba cargando eso. En otras culturas, por ejemplo, se usaba el anillo en el cuarto dedo como un símbolo de la protección contra los malos espíritus. ¿Por qué? Porque según lo que ellos decían, el cuarto dedo tiene una vena que llega directamente hasta el corazón. Pero, o sea, vemos aquí cómo el enemigo ha usado este método para incluso estar esta costumbre dentro de nuestro pueblo. Porque hay algunas parejas que usan anillo de compromiso. Entonces vemos hasta dónde el enemigo ha abarcado, ¿no? Y esto va más allá porque el uso de las joyas, sean anillos, aretes o zarcillos, va ligado también a la adoración de dioses paganos. Si vemos en cada una de las religiones, cada piedra preciosa o metal precioso era el símbolo de alguno de los dioses. O sea, en otras palabras, el llevar estas cosas era rendirle tributo a esas deidades. Y en fin, llevar diversos símbolos. Como por ejemplo vemos hoy en día, si han visto las pulseritas rojas que se le coloca a los bebés. Comúnmente la gente le pone por tradición, algunos sí saben para qué es. Eso comúnmente es protección para el mal de ojo. Para el mal de ojo. Pero ¿de dónde viene esta creencia? El mal de ojo. Principalmente esto viene de la religión egipcia. O de los celtas también. Porque las religiones paganas tienen varios detalles en común, creencias similares. Lo único que cambia muchas de las veces es el nombre de las deidades o de los rituales que se hacen. Pero en fin, al fin y al cabo, todas las cosas nos llevan a la misma cosa. ¿Y qué es eso? Adoración a los demonios. O sea, a eso nos lleva todas esas cosas. Aparentemente detalles insignificantes. Por ejemplo, otra costumbre que vemos también era la del maquillaje. Hoy en día se ha tomado a la ligera este asunto. O sea, no se trata nada más de pintarse la cara. Esto lo hacían las sacerdotisas paganas. Eso lo hacían ellas al momento que iban a hacer sus rituales y todas esas cosas. Y también vemos otro asunto más que es el de pintarse el cabello. Obviamente, pero hablando en el contexto de cosas extravagantes, ¿ya? Porque no quiero decir que, por ejemplo, por cualquier otra razón, sea por las caras o por algo, usted se pinte. O sea, eso es otra cosa muy diferente. Ya, por ejemplo, vemos que, claro, o sea, vemos que la mayoría de veces, o sea, todas estas características, el pintarse el cabello en colores extravagantes, o sea, en fin, el alterar el físico estaba directamente relacionado a estas cosas. Por ejemplo, vemos también que los mayas y los aztecas tenían la costumbre también de hacerse lo que hoy en día se llaman los piercing. Ellos usaban esas cosas, pero no era nada más porque se veía bonito como un adorno. Ellos lo usaban como una adoración a sus dioses. Ellos lo usaban como una adoración a sus dioses. O sea, todas estas cosas son sacadas del paganismo. O sea, en otras palabras, son cosas que los demonios comunicaron a estas culturas. Porque vemos que la mayoría de las culturas encontramos, en sus relatos ellos cuentan que los dioses a los que ellos adoraban se les presentaban y les comunicaban cuál era su voluntad. Vemos inclusive que hay cosas que son completamente descabelladas. Los aztecas, por ejemplo, llegaron al extremo de que para agradar a los dioses tenían que sacrificar a una persona. O sea, cogían a una persona, la acostaban en un altar y le sacaban el corazón. O sea, a todo ese tipo de cosas está ligado el uso de las joyas. Porque vemos, por ejemplo, si nosotros vamos a un museo y vemos las joyas que se encuentran,
que encontraron, por ejemplo, en los entierros de los incas o de los indígenas, las joyas están muy ligadas a los rituales, porque no es que ellos usaban las joyas ya porque ya. O sea, habían las joyas, cada joya tenía un significado especial. Para cada ritual se ponían joyas distintas. Para cada ritual se ponían joyas distintas. O sea, en otras palabras, completamente debe quedar para nosotros descartado eso. Porque aunque parezca mentira, está ligado también al espiritismo. ¿Por qué? Porque le estamos rindiendo homenaje a una persona que ya murió hace tiempo. Y en otras palabras, como el muerto no puede recibir la adoración porque obviamente está muerto, le estamos rindiendo homenaje a los demonios. Y vamos a ver lo que nos dice una cita muy interesante que nos habla aquí. Además, Dios ha prohibido expresamente toda pretendida comunicación con los espíritus de los difuntos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. El trabajo de tratar con espíritus o adivinos fue declarado como abominación al Adón y era solamente prohibido bajo pena de muerte. Les invito a que busquemos en Levítico capítulo 19, verso 31. El primero que lo tenga, por favor, ayúdenos con la lectura. Levíticos capítulo 19, verso 31. No vais a los encantadores. Levítico capítulo 19, verso 31. Y hermano, por favor, haz un poco la voz en la lectura, porque para que los oyentes también puedan escuchar. Es que voy a leer y escucho que ya van a hablar así. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ya, gracias. Vemos que expresamente se prohibió toda práctica de hablar con los muertos o con cualquier espíritu que no sea el de Dios. Se prohibió todas estas prácticas. ¿Y cuál era la consecuencia para la persona que se la descubría haciendo estas prácticas? Era la pena de muerte. Aunque pueda parecer algo extremo, o que pareciera algo que no es algo que no viene de un Dios de amor, estas leyes de Levítico, aunque parecían crueles, o sea, en otras palabras, el mensaje que nos estaba dando era claro. ¿Por qué? Si nosotros practicamos estas cosas, hoy en día no va a venir nadie a apedrearnos por hacer eso. Pero ¿cuál será el final de nosotros? La muerte. Obviamente es lo mismo. O sea, esto servía para enseñarle al pueblo de Israel y a nosotros cuál es el fin de aquel que hace estas prácticas. En otras palabras, es la muerte. Y ahora en estos tiempos debemos tener aún más cuidado. Hoy en día, para la mayoría de las personas religiosas, si se les habla abiertamente de la hechicería, genera repulsión o no les gusta. Obviamente dicen eso es satánico, la hechicería. Pero vemos que estas cosas se han metido igual dentro de la iglesia. Es cierto que el espiritualismo está actualmente cambiando sus formas y poniendo un velo sobre algunos de sus rasgos más objetables. Está asumiendo un disfraz de cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y desde la prensa han sido presentadas ante el público por muchos años, y en ellas su verdadero carácter permanece revelado. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Aún su forma actual, muy lejos de merecer más tolerancia que antes, es realmente más peligrosa, debido a su engaño más sutil. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia,
ahora abiertamente dice que acepta a ambos. Pero la Biblia es interpretada en una manera que es agradable para el corazón no renegado, mientras que sus solemnes y vitales verdades son dejadas sin efecto. El espiritualismo se explaya en el amor como el principal atributo de Dios, pero lo degrada a un sentimentalismo enfermizo, haciendo poca difusión entre el bien y el mal. Ahora no debemos esperar que el día de mañana aparezcan personas en las iglesias haciendo abiertamente un ritual para invocar a los muertos. Si esperamos que la apostasía se manifieste de esa manera, vamos a quedar envueltos en la apostasía y no nos vamos a dar ni cuenta en qué momento llegó. ¿Por qué? No debemos esperar que esto se presente abiertamente. Hoy en día, como vemos, en los tiempos pasados, esta cuestión del espiritismo atacaba directamente a la Biblia y a todo lo que estaba relacionado con Dios. Pero hoy en día, el espiritismo ahora se disfraza de otra manera. Ahora, ¿de qué se habla? Te hablan de espiritismo, pero también te hablan de Dios. Hermano, ¿usted quería decir algo? Bueno, quería agregar algo, ¿no? Ya. Que no debemos olvidar ni descuidarnos, ¿no? Hasta los mismos hermanos. De que aquí, por ejemplo, encuentro en Génesis 22. Dijo Jehová Dios, he aquí, dice, el hombre es como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Esos nosotros somos, como dice el libre albedrío, ¿no? Que nosotros debemos escoger. Las curiosidades vienen a veces, como dice usted, pintan los pelos, se pintan las uñas. Esa es una curiosidad que Satanás nos pone. Y debemos tener cuidado, hermano, hasta en los mismos hermanos. Díganme. Gracias. O sea, aquí lo que habla ese texto es cuando el hombre pecó. Se le prohibió comer el árbol de la vida, o sea, se le impidió, para que no perpetuara su existencia pecaminosa. Imagínense qué sería de nosotros si las personas que en un inicio aprendieron todas estas cosas vivieran para siempre. O que haga un ejemplo nomás para que nos demos cuenta. Si todos aquellos líderes o dictadores sanguinarios que han existido a lo largo de la humanidad no hubieran muerto nunca. Por ejemplo, imaginémonos un mundo con Hitler, con Mussolini, con Alejandro Magno, con el César, con todas estas personas vivas. Imagínense qué sería de nuestro mundo. Ya la humanidad hubiera llegado a su fin. Ya hubiera llegado a su fin porque, o sea, el ser humano, esas personas estaban corrompidas con la sed de poder. Y en muchos casos también tenían cierta relación con el espiritismo. Por ejemplo, vemos que en este caso los nazis no buscaban solamente controlar Europa, buscaban controlar el mundo, pero ¿quién era su líder supremo? No era Hitler el que aparecía allí, él no era su líder. Ellos tenían algo que se conocía como las SS, que estas personas eran nazis fanáticos. ¿Y qué hacían ellos? Ellos hacían ciertos rituales y ciertas cosas para decidir qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué significa eso? Ellos le llamaban así, pero podríamos darle una interpretación, podría ser sociedades secretas, en otras palabras. Ellos les llamaban así, o sea, era el más alto rango que ellos tenían. Y si uno ve en los lugares que ellos ocuparon, vemos muchas cosas que están ligadas al espiritismo y al paganismo. Por ejemplo, el estandarte que ellos ponían, y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? El estandarte con la esvástica, que es el símbolo que ellos tenían. O sea, el estandarte en sí, con el águila y todo, era un rindiéndole honor a los dioses del pasado. ¿Por qué? Porque recordamos nosotros cuando se dice en la profecía, cuando se dijo que Jerusalén sería destruida y que aparecería la abominación desoladora en el santuario.
Esto se cumplió cuando el ejército de Roma llegó y puso su estandarte en el templo. Porque si hacemos un análisis detallado, este estandarte contenía varios símbolos que rendían honor a sus dioses. Por ejemplo, lo que formaba el estandarte era, como sabemos, algo así como una estaca y otro palo que iba allí. Y de aquí, de esta manera, se colgaba el estandarte. Allí vemos un símbolo que el cristianismo hoy en día usa muchísimo, que es el símbolo de la cruz. En el catolicismo principalmente se exalta la cruz. Y ahora, en estos días, no debemos irnos muy lejos, porque ya no es solamente el catolicismo. Muchas iglesias protestantes, y aún hoy en día la adventista misma, ensalza la cruz. En el eslogan, démonos cuenta. ¿Cuál es el nuevo eslogan de la iglesia adventista el séptimo día? Lamentablemente los de arriba. ¿Cuál es el símbolo? ¿Una cruz? Cuando no debe ser así. Claro, vemos que en el logo está la cruz, claro, y en las iglesias cuando también. El símbolo original de la iglesia adventista era el mundo y los 3 ángeles tocando la trompeta, era anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Claro. Vemos que de esta y muchas otras maneras el espiritismo ha entrado en las iglesias. Como en qué parte de la Biblia que dice que el enemigo actúa solapadamente. Él siempre utiliza un disfraz. Nunca él se presenta de la manera cual es, sino siempre un disfraz. Eso hizo con Adán y Eva. Imagínense, si Adán y Eva hubieran visto a Satanás tal y cual como era en el jardín del Edén, ¿ustedes creen que le hubieran hecho caso? No. Ni siquiera se hubieran acercado, porque ellos habían sido advertidos. ¿Pero qué hizo? Tomó el disfraz de la criatura más hermosa de aquella época, que era la serpiente. O sea, y por medio de eso los engañó. Y ahora vamos, como desde hace mucho tiempo nuestro Padre Yahweh profetizó que en estos últimos días habría un redescubrimiento de muchas verdades. Una de esas verdades es el nombre de Dios en su idioma original. Pero cabe también destacar que Satanás de esto también se aprovecha. Hoy en día hay un movimiento que se conoce como la cabalística hebrea. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas a uno le hablan de Yahweh, Yahshua, le mencionan los nombres, hablan muy bonito y todo, pero ¿qué viene metido allí? Viene metido el paganismo. Por ejemplo, ellos tienen la creencia de que debemos usar hay unas pulseras azules que tienen como la forma de la pupila de un ojo, no sé si las habrán visto. Eso se llama el ojo de... Sí, o sea, sí, eso de ahí. Hay varias pulseras, le ponen eso y le ponen ahí acompañado, yo que sé, la estrella de David o el nombre en hebreo, o esa mano también que sale así, ¿verdad? O sea, todo eso nos ponen. Pero no debemos caer en el engaño, hermano, porque estas personas, todo lo que tiene que ver con cuestiones de la cabalística, ¿qué es la cabalística? En otras palabras, la cabalística es brujería disfrazada. Porque estas personas tienen muchas creencias raras. Eso es el significado. ¿Vale? Ese es el significado. La palabra en sí no sé qué significa. Yo hablo, o sea, de lo que las creencias que ellos tienen. De eso es lo que estoy hablando. Las creencias que ellos tienen, por ejemplo, ellos hablan que al momento de sepultar a una persona, la persona tiene que ser enterrada con ciertas cosas y con todo. ¿Saben de dónde sale eso? En la antigüedad, cuando los faraones morían, conocemos las momias, ¿verdad? Que al cadáver de la persona se lo envuelve en capas de lino y todo eso. ¿Qué se le hacía a la persona? Ese es el video que le mandé. Estoy explicando, hermano, por favor. O sea, es para que todos entendamos que no caigamos en eso. El afán aquí no es criticar a las personas. Ya, eso quiero que quede claro. No es criticar a las personas, tiene que quedarnos claro cuál es el estado de los muertos, qué es el espiritismo y qué no lo es. O sea, tiene que quedarnos claro eso.
Si no, entonces no esperemos el día de mañana ser protegidos del engaño. Tenemos que tener en claro esta verdad. No es con el afán de ofender a nadie aquí. Como les iba diciendo, ¿de dónde viene esto? Porque probablemente no lo sabemos. Esto viene de la cultura egipcia y en sinfín de muchas otras culturas, pero principalmente viene de esta. ¿Qué se hacía? Se cogía al difunto, se lo envolvía en telas blancas, pero a medida que se iba envolviendo, se iba envolviendo el cuerpo, dentro se iban poniendo amuletos o símbolos de protección. O sea, díganme, ¿para qué nosotros vamos a necesitar un entierro con estas cosas? Si nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a la tierra y nuestro Padre nos va a resucitar. ¿Para qué necesitaríamos eso? ¿Cuál es nuestra garantía de protección? El cumplir lo que Yahweh nos dice en su palabra, lo que Él nos ha puesto en su Torah. Y ir al descanso a cuentas con el Padre Eterno. Eso es la protección más grande que podemos tener. Excelente. Por eso, a ver, pero... O sea, eso es otra cosa, eso es embalsamar. O sea, y eso no tiene nada de malo, porque lógicamente, por ejemplo, a Yahshua lo sepultaron ¿dónde? No lo sepultaron directamente en la tierra. Fue en un sepulcro, en otras palabras, en una caverna que estaba nada más tapado con una roca. Y al momento que el cuerpo se comenzaba a descomponer, iba a emanar malos olores, iba a contaminar el ambiente. Lógicamente, esta práctica de embalsamar no tenía nada de malo. ¿Por qué? Porque, o sea, si hacía esto para que los olores que desprendía el cuerpo al momento de la descomposición no contaminaran el ambiente. Ese era el objetivo de la embalsamación. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, lo que estoy mencionando de los egipcios, ellos lo hacían ¿por qué? Porque ellos pensaban que el cuerpo, ellos lo iban a necesitar en su otra vida. Y por eso es que hacían todo lo posible para que el cuerpo no se descompusiera o no se dañara. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. O sea, por ejemplo, en el pueblo judío en esa época había esa costumbre. Por ejemplo, muchas otras religiones tienen la costumbre de envolver a sus muertos y enterrarlos. O sea, eso difiere según la cultura. El problema no está en si se envuelve a la persona o no se le envuelve con ropa blanca. O sea, porque sabemos la ropa, obviamente, se entierra el difunto, la ropa se pudre con todo. O sea, eso no tiene importancia alguna. Eso es lo que debemos destacar. O sea, eso no tiene importancia alguna de qué se hace para enterrar al muerto, qué se le pone. O sea, eso en ninguna parte de la Biblia nos dice, no se nos ordena hacer ritos fúnebres. Nosotros no tenemos la obligación de hacer ritos fúnebres. ¿Por qué? Para nosotros como seguidores del Mashiach, ¿cuál es nuestra esperanza? Es la segunda venida, o sea, la resurrección. Por eso no necesitamos hacer nada de estas cosas, porque tenemos esa esperanza que el mundo no tiene. Tenemos aquella esperanza de la segunda resurrección, de que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Y obtener la vida eterna. Claro, y obtener la vida eterna, o sea, aspiramos allá. O sea, no procuramos conservar este cuerpo mortal y lleno de pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre vendrá y transformará este cuerpo. Eso es lo que debemos llegar a entender, hermanos. Eso es lo que debemos llegar a entender. Por ejemplo, también otra práctica muy común en nuestros días es consultar a algún espíritu de alguna persona que ya falleció, de algún familiar, para saber, por ejemplo, dónde dejó alguna carta, o en algunos casos, lo más común es que la persona que falleció dejó alguna posesión material escondida y que por ende se va a consultar para ver dónde fue que dejó algún tesoro, porque eso es lo más común que se oye. Obviamente vemos que estas personas hacen los rituales, se les comunica y se les dice dónde está y encuentran aquel tesoro o aquel posesión que el difunto ha dejado. Pero ¿quién actúa detrás? Pero ¿quién es el que actúa, hermanos?
¿quién es el que actúa por medio de esas manifestaciones? Es el enemigo. Es el enemigo. El muerto no puede hablar. El muerto jamás se va a venir a comunicar con nosotros. No puede hacer eso. Su memoria está en el olvido. Como dijo Yeshua, es un sueño. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua cuando fue a ver a la hija de Jairo, que había fallecido? Está durmiendo, fue lo que dijo. ¿Por qué? La muerte para nosotros es un sueño, nada más que eso. No pasamos a un plano superior o que nuestro espíritu va a otro lado. Eso no hay. Que va a andar deambulando por ahí. O que las almas andan penando, o que si fuiste tan malo que ni en el infierno te quieren coger, vas a estar penando por ahí. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde va a salir eso? O sea, vemos que el espiritismo se ha arraigado tanto inclusive en nuestra misma cultura. En nuestro país, ¿qué es lo que encontramos? La mayoría de mitos y leyendas. ¿Con qué están relacionados? Con muertos. Vemos la dama tapada, la llorona. Bueno, y en fin, todas esas cosas. O sea, ¿qué es lo que nos habla? Que los espíritus de muertos andan deambulando por las calles, atormentando a las personas. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo puede ser posible que nosotros vamos a estar creyendo eso? O sea, ¿de dónde? ¿En qué parte de la Biblia nos dice Dios, nos dice nuestro Padre Yahweh, que debemos hacer cualquiera de estas cosas? También cabe destacar, que estamos hablando sobre el espiritismo. Aquí entra otro aspecto de lo que es la brujería. Muchos podrían decir que la brujería no es real. O sea, la brujería existe, nadie niega eso. Y tiene forma de actuar, o sea, y actúa en algunos casos. Pero ¿por qué muchas de las veces actúa? Porque no estamos de la mano de Dios. Por eso es que la brujería surte efecto. Porque creemos. Y porque creemos en eso. ¿Qué fue lo que leímos hace un momento cuando los demonios salieron de aquel hombre? ¿Qué hicieron? Pidieron permiso para entrar a los cerdos. O sea, de la misma manera, si alguna persona echa contra nosotros maldiciones o estos conjuros, si nosotros estamos de la mano de Dios, ¿qué tenemos que temer? No tenemos nada que temer de eso. Salmo 91. No tenemos nada que temer de eso. Y allí el Salmo 91 nos da una gran lección. O sea, puede pasar lo que sea, pueden usar el ritual que sea, pueden estar en un pacto con el mismo diablo para hacernos el mal. Pero eso no les va a valer de nada. Si estamos de la mano de Dios, el enemigo no va a poder tocarnos un cabello. A veces, ¿por qué Dios permite las desgracias? A veces es para probar nuestra fe y para pulirnos. Vemos, por ejemplo, el caso de Job. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Vemos todo lo que le pasó. Perdió su familia, sus hijos, sus bienes, inclusive hasta su salud. Todo lo perdió. ¿Y acaso por eso él fue a consultar a ver quién le había hecho algún daño o a ponerse algo? ¿Qué hizo él? O algún amuleto. O algún amuleto para protegerse. ¿Qué hizo Job? Fue y buscó más de Dios. En vez de renegar o de quejarse, ¿qué fue lo que hizo? Fue y alabó a Dios, tal y cual como lo había hecho antes cuando estaba bien. Eso fue lo que Job hizo. Y ahora esto debemos tenerlo claro. Ante cualquier maleficio o cualquier cosa, nosotros no deberíamos ni preocuparnos por eso. No deberíamos ni preocuparnos por eso, que tal persona me hizo esta maldición que me va a hacer. ¿Y eso qué? Dígame, hermano, ¿eso qué poder puede tener eso contra nosotros si estamos de la mano de Dios? Eso no tiene poder alguno sobre nosotros. Claro. Por ejemplo, podemos tener la creencia de que como la brujería existe y tiene poder, debemos hacer cosas para protegernos. O sea, el llevar algunas cosas y todo eso. No nos dejemos engañar, hermanos. Así como existe la magia negra, también existe lo que es la magia blanca. ¿Y qué es eso? La magia blanca las hemos tenido representada en toda nuestra vida y sin darnos cuenta. Hemos visto las películas que comúnmente se les muestran a los niños, ¿verdad? Que la de Disney, que la princesita, que no sé qué.
¿Qué es lo que siempre nos muestran ahí? Magia es lo que nos muestran, y nos muestran con un disfraz inocente. Que viene la madrina que es buena y le ayuda a la princesa, que le muestra, o que le ayuda a tal personaje. O sea, aparentemente nos muestran a esas viejitas que se ven amables, que hacen el bien. O sea, díganme, si nosotros permitimos que los niños vean este tipo de cosas, ¿su mente qué va a hacer? La mente se acostumbra a eso. La mente se acostumbra a estas manifestaciones de magia, y no solo lo encontramos ahí. En varias películas encontramos todas estas cosas. Encontramos todo eso, nos cuentan historias que son bonitas ante nuestros ojos. Por ejemplo, que hay enamorados que no pueden estar juntos, pero se suicidan y se unen finalmente en el mundo de los espíritus. O sea, nos muestran un final bonito y todo. Esto está acostumbrando y preparando a nuestra mente para el engaño futuro. ¿Cuál es ese engaño? El engaño más grande de todos, ¿cuál es? La falsificación de la segunda venida. Aunque parezca que no tiene nada que ver la una cosa con la otra, a eso es lo que nos va a llevar el creer en todas esas cosas. Finalmente nos va a llevar a eso, a creer en la segunda venida que viene, en la falsa segunda venida, perdón. A eso nos va a llevar el creer en el espiritismo. Esta obra, en fin, es conocida como el misterio de la iniquidad. O sea, todas estas cosas es el ministerio del diablo. O sea, son las diversas formas que el enemigo tiene de actuar. Y esperemos, hermanos, que este tema nos sirva de mucho, que nos quede muy claro. O sea, y les invito a que estudiemos este tema más a fondo. Porque esto de aquí, lo que acabé de mencionar, es solo la punta del iceberg. Solo es el inicio. Hay muchas otras cosas. Les invito por favor a que leamos el conflicto de los siglos. En especial, déjenme ver, el capítulo que se titula Las acechanzas del enemigo, que sería el capítulo 32, el 33 y el 34. En esos tres capítulos hay también el anterior a ese que se titula El peor enemigo del hombre. En estos 4 capítulos se abarca en todos los aspectos en lo que está relacionado al espiritismo. O sea, en qué aspectos influye el espiritismo, qué es lo que debemos evitar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. En estos capítulos del conflicto de los siglos vamos a encontrar esa respuesta. O sea, esto es algo que debemos estudiarlo, es algo fundamental para nosotros. También si por ejemplo usted tiene dudas sobre el asunto de los ángeles, que también puede ser un tema de controversia para muchas personas, está el libro también La verdad acerca de los ángeles, también escrito por Elena de White. Ahí le va a explicar todo lo referente a esta cuestión del mundo de los espíritus, de los ángeles, o sea, para que no haya confusión y no creamos en supersticiones, para que no creamos en aquellas supersticiones. Por eso es que es importante nuevamente volver a levantar estos estandartes caídos de la verdad, porque hoy en día vemos que en las iglesias ya no se nos habla de estos temas. O sea, hemos descuidado muchísimo el estudio de estas cosas. ¿Por qué? Si nosotros no estudiamos, nuestra mente va a estar ajena a todo lo que tiene que ver del engaño del espiritismo. Se nos presentará la mentira y fácilmente vamos a caer. ¿Por qué? Porque teniendo la luz y la verdad en nuestras manos, no la leemos. No la leemos, y por ese motivo es que somos engañados. Hermanos, debemos entender que el ser miembro de la iglesia no es que vamos a ser borregos o corderos, que vamos a seguir lo que nos dice la gente de arriba. O sea, nosotros no vamos a seguir así por así, a ojos cerrados. ¿Cuál es nuestro maestro y nuestro modelo a seguir? Es Yahshua. A Él es a quien debemos seguir, no a ninguna otra creencia o persona. Él debe ser nuestro modelo a seguir. Y si alguien el día de mañana nos presenta alguna de estas doctrinas, ya nosotros debemos saber defendernos adecuadamente.
porque nuestra mayor defensa debe ser la Biblia y el espíritu de profecía. Pero principalmente, como Elena de Hoy mismo lo escribió en El conflicto de los siglos, ¿cuál es la base de nuestra fe? Es la Biblia y solamente la Biblia. Esa debe ser la base de nuestra fe. Espero que el tema les haya gustado y que, por favor, no vayamos a nuestras casas y no se queden solamente con lo que se predicó aquí. En nuestras casas estudiemos estos aspectos. Y ese No- está en el conflicto de los siglos. en el conflicto de los siglos. Todos tenemos este libro. No, Es- no tengo. No lo tiene. Este libro ya se les repartió a la mayoría de los que están aquí Al hermano presentes. toca conseguirle. Sí. A la mayoría de los que están aquí presentes se les entregó un ejemplar de este libro. Hermanos, aunque ya no lo estamos estudiando aquí en la escuela sabática porque lo terminamos, hermanos, volvámoslo a leer nuevamente, otra vez, leámoslo. O sea, porque a mí, por ejemplo, en mi aspecto personal, este capítulo yo ya lo había leído en aquella ocasión que tocó dar la escuela sabática, yo lo leí. Pero al leerlo nuevamente me di cuenta de aspectos que no había visto la primera vez que leí. O sea, por eso debemos nuevamente volver a leer este libro. Por eso es la acotación que hizo nuestra hermana Elena, que este libro debe ser distribuido como las hojas de otoño. Cuando es otoño, nosotros mismos vemos cómo las hojas de los árboles se caen y el viento las lleva a todas partes. Así es como este mensaje debe ser expandido y predicado por todo el mundo. Pero ¿cómo vamos a predicar un mensaje si ni nosotros mismos lo tenemos? ¿O somos ignorantes respecto a eso? Este ha sido el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y principalmente que lo hayamos llegado a comprender. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias al Padre Yahweh, al mensaje de esta mañana. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar un hermoso cántico. La segunda. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes en gloria y luz, que escoltan y oran con cantos al invito y glorioso Jesús. Que escoltan y oran con cantos al invito y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen
en la fe al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo, a su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de Reyes, Señor de Señores, y hosanas al Hijo de Dios. Rey de Reyes, Señor de Señores, y hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los brazos que abrandan, que atraban al pobre mortal, a sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Con la mayor reverencia nos postamos de rodillas para orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque cada día abre nuestra mente y nuestros corazones para poder entender, comprender y exponer tu santa palabra. Ayúdanos, Padre de la gloria, a andar en esas sendas antiguas que es tu verdad, andar en los fundamentos de tu palabra, la Biblia, el espíritu de profecía. Quédate con nosotros y gracias porque tu verdad es tu verdad. Ayúdanos para que donde quiera que vayamos, tan solo tu nombre y tan solo tu nombre sea exaltado por los siglos de la eternidad. Que podamos prepararnos cada día, no solamente para el momento, sino para esta vida y la eternidad. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado durante toda la programación, y a las 2 en punto de la tarde estaremos nuevamente al aire. Les quedamos eternamente agradecidos y que el Padre de la Gloria nos acompañe para esta vida y la eternidad. Shalom Shabbat para cada uno de ustedes, mis bendecidos hermanos.